suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Bienvenidos una vez más a Falcon BMS, estamos en los tutoriales del ICP y hoy vamos a hablar con dos botones que no están implementados, pero bueno, son bastante interesantes y podría estar guay que estuvieran implementados. Así que no os perdáis el tutorial hasta el final. Estamos en cabina y lo primero que vamos a hacer va a ser entrar al número 8 de Fix. Y bueno, veis que tenemos el Scratchpad, pero ya os digo yo que aquí no funciona nada, simplemente está tanto este botón no está como efecto visual, ¿no? Pero esto lo que va a hacer va a servir para arreglar, como bien dice la palabra fix, las posiciones, el inercial, ¿no? El inercial sabéis que con el tiempo, el uso, y con el tiempo me refiero al tiempo de vuelo, no a 3 años usándolo, no. Si nos despegamos tal, bueno, pues según se va usando, va perdiendo, va asumiendo más errores, ¿no? Entonces hay una manera que se puede arreglar esos errores y viene siendo, todos los sistemas funcionan igual, es seleccionar un waypoint que el sistema piensa que está aquí y nosotros vamos a de alguna manera indicarle que ese waypoint tendría que estar acá. Entonces él va a ver cuál es la diferencia de los datos que le hemos introducido y va a actualizar todo el sistema para que recupere su accuracy, ¿no? Como pone ahí, su fidelidad. Entonces, bueno, ahora mismo siempre va a estar en high, aquí lo tenemos, que pone esto high, esto es la fidelidad del sistema, tanto del sistema como del GPS, el INS como el GPS, y el delta TOS es 0,1 nautical miles, es eso que os acabo de decir, ¿no? El waypoint que seleccionamos y la referencia que de otra manera se la decimos, es la distancia que hay, entonces con eso ya calcula. El start point con el que vamos a hacer eso se seleccionaría aquí, que eso sí funciona, si podemos 4 o 5, eso sí lo puede actualizar, pero no podemos jugar más en esta pantalla. Y esto en el avión real, esa overfly, sería ahora en el modo, si yo le sea al 0 del ICP, pero veis que no funciona, se pondría en vídeo invertido, y en el momento que yo diese TMSAP, esa marca, esa manera de decirle, vale, ese waypoint tendría que estar aquí. Con ese TMSAP es cuando le vamos a decir aquí. Con el overfly se toma cuando sobrevolamos el waypoint o el punto de referencia. Entonces, imaginaros siempre que tener una marca, un waypoint en un sitio que sea fácil de referencia visual. Por ejemplo, un lago que tiene forma de corazón, pues justo en el piquito de arriba del corazón. Por ejemplo, una montaña como el dedo de Dios, pues ahí. Una presa. Pues una presa ahí, o un puente de Oporto, por ejemplo, ahí. Son cosas que sean fáciles de ver y vale, pues el waypoint tiene que estar justo encima del puente, no está, pues espérate que sobrevuelo el puente y le doy TMSAP. Bueno, pues igual que está la manera de hacerlo con Overfly, se podría seleccionar dándole del 1 al 9 o con el sec, iría cambiando los distintos modos y tendríamos varias maneras. Con el tren abajo se puede hacer un Overfly. Podemos estar navegando con el tren abajo y hacer un overfly, o ahora mismo que estoy con el tren abajo aparcado puedo hacer un overfly. También puedo hacer un zero velocity, o sea, Z-Bell, que eso va a ser ahora mismo. Por lo que sea, he tenido que arrancar rápidamente el avión, y rápidamente pues tengo que mejorar esa precisión, ¿no? Entonces con esto también se puede hacer. Entraríamos, le daríamos, aquí no le falta el TMSAP, en el momento que seleccionaríamos el 0 fly, le pulsaríamos con el 0 del ICP, se pondría en vídeo invertido y lo deberíamos dejar de 40 segundos a 2 minutos. Cuanto más tiempo, mejor. Es una manera de mejorar un inercial que hemos arrancado de degradado. Y luego con el tren arriba pues está igual, el overfly, el FCR y el head display. Con el FCR pues es buscar esa marca, ese puente en el radar con el waypoint seleccionado, y una vez que bloqueamos le daríamos al enter, que nos lo estoy diciendo, o sea, bloquearíamos, tenemos que aceptar con el enter. Una vez que diéramos al enter del ICP, esa marca o esa referencia sería aceptada por el sistema y se pondría todo de acuerdo. Y con el head display sí recomienda que sea no un picado, pero que el avión esté en una capacidad de descenso para que se pueda ver fácilmente con el head display. El objetivo, todos los sistemas funcionen bien con respecto a la tierra. Pero sería igual, con el head display, pues buscar con el cuadradito que tendríamos en el head display, esa referencia, ese puente, TMSAP, enter y sistema otra vez recuperado. Y no habría más, simplemente. ¿Vale? Luego el otro botón que os quiero hablar, una vez que hubiésemos dado al enter, nos volvería directamente a la página CNI.
a esta página de aquí. Sería el proceso automático. Luego está el ACAL, o Altitude Calibration. ¿Esto por qué nos sirve? Antes hemos calibrado la posición del INS. Pues con esto vamos a calibrar sobre todo nuestra altura, ¿vale? No está tanto como para navegación como es el fix. El ACAL es muy importante para los bombardeos. Cuando, por ejemplo, no tenemos radioaltímetro, si el inercial en altura está mal calibrado, pues bueno, esa CCIP puede ser fallido, esas cosas, ¿no? Entonces, como podéis ver, Altitude Calibration nos aparece ahí directamente con el radioaltímetro. Es una manera de calibrarlo. Y el proceso es exactamente igual que con el fix. Tenemos que tener un waypoint seleccionado, que ahora mismo tendríamos el waypoint 3. Estamos en modo alt, ¿vale? Esto se va a cambiar con el sec. Podemos seleccionar el modo de calibrarnos en altura, calibrarnos en posición y calibrarnos en altura y posición, en both, ambos. ¿Por qué nos permite aquí también calibrarnos en posición teniendo el fix? No entiendo cuál diferencia puede haber, pero debe haber alguna diferencia. Al menos con el manual no me ha dejado de entender que haya una diferencia. Yo entiendo que se calibra también la posición. Tal vez esto sea más a nivel de dónde estamos nosotros y lo otro es a nivel de... no sé cuál puede ser la sutileza. Entonces con el RALT vamos a seleccionar un waypoint que se supone que está en una posición y ese waypoint vamos a saber qué altura tiene. Tenemos que saberla nosotros. Entonces en man, aquí el scratch pads, que tampoco lo podemos mover, lo deberíamos poder mover aquí a la posición de man y escribir la elevación nosotros. La elevación que tiene que tener manualmente. Igual, le haríamos un TMSAP en el momento que estuviésemos justo sobrevolando. En este caso, RAL sería como overflight. Y cuando le damos a Enter, se arreglaría el sistema, ¿no? Aquí veremos pues la delta de altura que hay y la delta de posición, dependiendo si le tenemos en altura, bot o posición, el modo. Y vamos a tener los modos, aquí hay varios, ¿vale? Está el RAL que hemos visto, el FCR, que es el de radar, sería exactamente igual, tener un waypoint seleccionado, apuntar a ese waypoint, escribirle una altura manual y con el radar pues calcularía como fuera y nos daría la altura que tuviéramos. El GA Display igual, a través de GA Display, al fin y al cabo es poner el cuadradito en la zona de referencia y con la altura manual otra vez introducida, tacatá. Luego está el autocalibración, que la autocalibración viene por sobre todo se implementó con el DTS, el número 3, que os acordáis que era Digital Terrain System, pues con eso también está el modo autocalibración, que claro, como ahí ya también tiramos de GPS y tal, es mucho más habitual la calibración, la hace automáticamente con el GPS, aunque también alguna vez toca hacerla el piloto, por lo visto, pero mucho menos habitual. Y se estaría ahí, pues eso, si tenemos el GPS que está todo el rato diciéndonos dónde estamos, más fácil que eso, que nos se comuniquen los sistemas y se alineen ellos solos, imposible. Y luego tenemos también el modo marca, ¿vale? El modo marca pues viene siendo que cuando tenemos marcas almacenadas, vamos a seleccionar una de esas marcas, porque las hemos tomado como referencia, como esta marca está en el puente de Oporto o en el tal montaña, que es su altura, ¿sabes? Tal. Vale, pues esas marcas seleccionadas. Y esas marcas a su vez, en vez de tener el modo de altura, bot o posición, nos va a dejar simplemente en FCR, HUD o Overfly. Y yo creo que básicamente viene siendo otra vez lo mismo que hacía el número 8 de Fix. Bueno, no sé, te deja esos modos. Y como veis, ya está. Hemos terminado de ver este tutorial, ha sido bastante rápido, el Fix y el ACAL. Estaría muy interesante que esto estuviera implementado porque nos obligaría a jugar con la imprecisión del sistema INS. Ahora mismo tenemos un INS perfecto. En el momento que lo alineamos, nos aguanta alineado toda la vida. Y esto con el tiempo de vuelo se degrada. En una hora de vuelo seguramente ya tengas que hacer una alineación segurísimo. ¿Vale? O sea, un fix tendrías que hacerlo de posición. Que lo mismo el fix solo ha variado una milla. Pero bueno, para bombardear una milla es importante. Así que bueno, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Hemos acabado con todos los números de fuera. Nos faltaría el IFF y el list. Vamos a seguir con el list, que el list tiene bastante chicha. Y bueno, espero que si no os habéis suscrito todavía, consideréis suscribiros, darle a un thumbs up, un dedito arriba. Y comentarios, como siempre, los ponéis abajo, os lo leo y si hay alguna duda que responder, ahí estamos. Así que un saludo, chao, chao, ser felices.
No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.